Hola, primero que nada, un fuerte saludo desde acá, desde México. Y este es un video que busca que haya una serie de tips de cómo usar el internet para un club de conversación en francés, en general, como por todos los niveles. Em, que más allá de que hay unas páginas mejores que otras, es más o menos como las usamos y vaya, habría muchas páginas que se pueden utilizar de una forma muy común porque están hechas justo para aprender francés, pero a ver si con este par de ideas ustedes pueden tener una mejor forma de cómo llevar a cabo y desarrollar un club de conversación pues en francés. Entonces, para eso hice una muy pequeñísima presentación. em, que bueno, la idea es dividir entonces esta parte del club de conversación en cuatro niveles. Dependiendo en cuál están ustedes, es como podrían ustedes ayudarse. Por ejemplo, el primer nivel sería el de escribir, hacer una descripción. El segundo, narrar o en general hablar del pasado, pero sin mucha complejidad, pues, porque el tercero es argumentar, y aquí lo puse como argumentar eventos del pasado. Entonces, hacer esa diferenciación entre el segundo nivel, que es solamente hablar de cosas que ya pasaron, o de cómo eran antes las cosas, y en el tercero ya es el nivel de, bueno, hablamos de cómo fue o lo que pasó, pero dando las razones, para finalmente en el cuarto nivel hablar ya de las ideas, de el mundo de las hipótesis, de si algo es o sea, por qué pensamos que es como es y justifiquemos, que esa es la parte más importante. Ya dependiendo del nivel en el que ustedes estén, es como ustedes pueden llevar a cabo de mejor forma un club, ¿no? Entonces, bueno, para el primer nivel, que es lo de escribir, hay que tener en cuenta que se puede utilizar el présent con cosas muy simples como il y a o il n'y a pas, como c'est, ce sont, ce n'est pas. Eh, y por ejemplo, empezar a decir dans un film de Cuarón, eh, il y a très peu de dialogue. Un film de Cuarón, c'est toujours bon. Y así es como un nivel muy simple, claro, con cierto conocimiento de francés no podemos menospreciar eso. Pero ya para llevarlo a un nivel un poquito más arriba, hacer como un poco esta forma de phrase, después ponemos el pour, y después otra vez phrase, ¿no? Para entonces describir, digamos, una película. Cuarón fait un film en blanc et noir pour appeler a la nostalgie du public, ¿no? De hecho, la segunda frase es en infinitivo, el verbo no se conjuga y eso les puede ayudar a ustedes a ir expresando ideas un poquito más complejas que solamente decir que es qu'il y a o que es qu'il n'y a pas dans un film. ¿Ok? Y para esto, las páginas que pueden ser recomendables, hay esta que se llama filmfra.com. Si no, hay que buscarlo como film en francés, subtitre francés. Y entonces uno puede ver cualquier tipo de filmes. Digo, no, hay algunos que de hecho son americanos y pues están traducidos al francés. Pero en general podemos encontrar aquí filmes en francés, aprovechando. Y aparte hacemos una especie de conversación y una descripción del filme, ¿no? Pero esto puede funcionar también con Netflix o con cualquier otra plataforma de películas, o simplemente con películas como las conocemos. Y también está esta, que se llama Allociné, en la cual tiene extractos de filmes en francés, pequeños fragmentos. Bueno, pues también yo sí preferiría hablar de todo un filme completo o de una serie de televisión, ¿no? Por último, esta es muy conocida. En la página de tv5mon.com uno puede encontrarla en emisión y de emisión ir a destinación francophonie. Entonces en destinación francophonie, lo voy a parar. Bueno, normalmente nos describen un lugar. Entonces, cuando nos describen un lugar, nosotros podemos hablar de lo que describen de ese lugar, ¿no? Es decir, cada quien que se asigne un video de destinación francófona, o todos ven el mismo y reportan, dicen lo que ustedes vieron, ¿no? Regresando a la presentación, pasamos al segundo nivel, que es narrar.
Entonces aquí lo importante es tener muy presentes los tiempos del passé composé y l'imparfait, ¿no? Así como al menos mínimamente articulador de temps, como pour commencer, après, ensuite, puis, finalement, premièrement, dernièrement, etcétera, ¿no? Porque nos van a ayudar a darle como, de entrada un orden cronológico a las cosas que nos permite a nosotros, como personas, contar historias, narrar, ¿no? Em, entonces aquí pongo como ejemplo de hablar de la historia o de una historia o hablar del pasado. Y con el passé composé, pues, sugiero que piensen mucho en el orden cronológico. Aquí puse la historia de, puede ser cualquier lugar, recuerde la de Roma. Rome a commencé avec les frères Romulus et Raymond. Et après, ces droits ont suivi la couronne. Et puis on a créé le Sénat. Et puis on est devenu un empire, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el chiste es que vamos haciendo las cosas paso por paso, ¿no? Vamos narrando las cosas paso por paso. En un segundo grado está el imparfait, que de hecho nos ayuda a que en este paso por paso nosotros le pongamos más detalles bueno, a nuestra historia. Pero también sirve para hacer una comparación entre el pasado y el presente, como lo pongo aquí. Y puse un ejemplo, que voy a tener que subir esto un poco. Avant, c'était cher voyager en avión. Aujourd'hui, c'est plus facile à payer, ¿no? Y bueno, entonces nosotros hablando de cómo eran antes las cosas y comparándolas con ahora, podemos tener una utilización lógica de esto, ¿no? Para esto, igual, me voy a páginas muy simples. Por ejemplo, la Wikipedia en francés. Aquí estoy poniendo lo que dice la Wikipedia en francés de Histoire de l'Argentine. Entonces, uno puede hablar de la historia de este lugar o de cualquier otro lugar. Y bueno, así compartir el conocimiento sobre la historia. Pero también hay un sitio, para seguir con la francofilia, que se llama l'Histoire de France, ¿no? Se llama histoire-france.net. Bueno, ahí lo mezclé español con francés. Entonces, histoire-france.net. Y ya, uno lo puede buscar nada más así. Y entonces, ahí lo que podemos encontrar son diferentes aspectos de la historia de Francia. Al menos son de los más conocidos, ¿no? Y ya, nos hace toda una narración. Digo, esto no es mucho más diferente a Wikipedia, pero como la Wikipedia es una enciclopedia, entonces nos viene todo tipo de conocimiento. Aquí específicamente la historia y específicamente de Francia. Entonces, leer esto y compartirlo, decir cómo pasaron cronológicamente las cosas, o cómo era Francia, cómo estaba dividida Francia antes y cómo está ahora, si la conocemos, pues ahí está una forma de utilizar el francés, ¿no? Esta sería la forma, yo diría, más gradual, ¿no? En estos primeros dos pasos. Si lo sobrepasamos, que es, no sé cómo decirlo, esto es a lo mejor muy escolar. En el tercer paso, que es argumentar eventos del pasado, nos pueden servir las páginas anteriores. Pero, por ejemplo, si ya queremos entrar en otros temas, porque aquí ya tendríamos como bagaje todos los tiempos del indicativo del presente, pasado, futuro, imparfait, plus que parfait, que para las escuelas ya con pretérito, pospretérito, ya nos faltarían los articulados lógicos, porque es lo que nos ayudan en un primer tiempo y muy simple a comenzar a argumentar, a justificar lo que decimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya pongo algo que se puede utilizar como un tema que desencadene toda una conversación, hablar sobre política, si es que no provoca ningún problema. Y pongo un ejemplo de aquí de México. Pourquoi la gauche a gagné au Mexique, ¿no? Responder a la pregunta del pourquoi, en realidad la riqueza de todo el club de conversación va a estar en las respuestas justificando el por qué, ¿no? Digo, muy escolarmente diríamos, la gauche a gagné au Mexique parce que les gouvernants de droit ont été corrompus, puisque les gens voulaient un changement. Si ven aquí, estoy utilizando solamente los tiempos del pasado que había referido, pues para no meter mayor complejidad. Digo,
uno como mexicano o como alguien quien sabe sobre el tema, uno puede soltar toda una serie de argumentos, ¿no? Aquí solo estoy poniendo de ejemplo cómo se pueden utilizar. Y las páginas de internet, bueno, están las de actualidad y aprovechando que es en francés, pues podemos utilizar en francés, ¿no? Em, por ejemplo, pasé para acá Radio France Internacional, cuya página es rfi.fr, y hay todo tipo de, sobre todo noticias de actualidad, de economía, pero está esta parte de Interactive que nos hablan de historias, nos explican un poco del resto del mundo, algunas cosas científicas. Entonces, de aquí uno puede sacar temas para argumentar. Del mismo modo, en las emisiones de TV5, de nuevo en tvsank.monde, perdón, en tvsankmond.com, voy a emisión y me voy a internacional, ¿no? Aquí lo tengo que detener. Y bueno, en general aquí hablan de las noticias que, sobre todo en la francofonía, pero tratan de que sea más plural y hablar de los eventos mundiales que están trascendiendo. Y bueno, con un pequeño fragmento de esta emisión que dura 50 minutos, uno ya tiene para saltar la conversación, ¿no? En fin, de cosas que han pasado. Voy al último, que es hablar de ideas. Y aquí ya no podría yo referir específicamente una página, pueden ser todas, puede ser ninguna. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es hablar de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, con que encontremos cualquier tema, el que sea, ya lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué es necesario un poco para esto? Bueno, sí, ya tener una noción completa de todos los tiempos verbales, además de un vocabulario muy vasto, o sea, al menos del tema específico que se va a tratar. Y articuladores eh, que sean cada vez un poco más complejos. Aquí pongo unos ejemplos de oposición que sean moi, pourtant, non obstant. No necesariamente tienen que ser esos, puede haber otros. Y por ejemplo, hablar ideas de imaginación. Responde a la pregunta, si tu étais écrivain, écrivaine, quel type de livre tu écrirais, ¿no? Y bueno, aquí la respuesta fácil no depende de ninguna página, simplemente dependería de lo que uno imaginara, ¿no? Bon, j'écrirais des livres de science-fiction parce que la science me paraît très intéressante. En plus, on sait que la science-fiction, eh, c'est une influence pour la science de la réalité, etcétera, 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 ¿no? Ya aquí uno se puede soltar a hablar, ¿no? Y vaya, estas serían básicamente las formas en las que yo podría recomendar su uso. Para que tenga un poco, digamos, de coherencia la página de internet con lo que se va a producir. Pero todas se pueden utilizar, vaya, se puede argumentar y justificar sobre películas, podemos hablar más allá de una historia, pues de una noticia, de algo de actualidad, ¿no? Pero bueno, sin dejar de lado, aquí quisiera agregar unas páginas que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, está esta que se llama Bonjour de France, si uno lo busca así como Bonjour de France, para hacer esto. Y lo bueno es que viene por niveles. Y bueno, vienen diferentes temas, ¿no? Esta que es una de las más antiguas que hay, viene también con un montón de cuestiones, pero sobre todo gramaticales y lingüísticas. Este es un canal que no quiero dejar pasar, se llama Cepa Sorcière y son explicaciones de ciencia mostrándolas de mil y un formas, ¿no? Y por último, el mismo TV5 tiene toda una parte que se llama La Langue Française, donde también uno puede entrar ahí a una serie de fichas didácticas para aprender francés en diferentes niveles. Pues dependiendo de lo que uno quiera entrar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice ejercicios y pues ya, nos da toda una serie de actividades por seguir. Bueno, de parte será todo porque este video tiene que ser pequeño y espero que haya servido. Hasta luego.